Señor soberano y buen Señor Jesucristo, Dios maravilloso. Quiero darte gracias, Señor Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, este precioso día, esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. Yo te pido que tú me hables, Señor Jesús, y que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, para la honra y gloria tuya, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Háblanos, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso número 5. Nehemías, capítulo 3, leemos y ahí sí se pueden sentar. Vamos a leer primero. Nehemías, capítulo 3, verso 5. Nehemías, capítulo 3, verso 5. Dice la palabra del Señor: e inmediatamente a ellos, o enseguida de ellos, inmediato a ellos, restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Yo quiero que lo leamos todos juntos al mismo tiempo. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Ya hemos orado, así es que tomen asiento. Yo quiero predicar en esta mañana bajo el tema: sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Oiga, qué palabra tan tremenda. Qué palabra tan tremenda. Créame que cuando yo leí este texto, eso es como un llamado de atención, eso es como una alerta, como un, hey, cuidado, ¿cómo estás obrando? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué estás haciendo para la obra del Señor Jesucristo? Este pasaje de la historia de la humanidad cuenta de la situación en la que estaba un pueblo llamado Israel en Jerusalén. Habían sido atacados por sus enemigos. La pregunta es: ¿y quién está atacado por su enemigo en este momento? Todos. Todos estamos atacados, siendo atacados, y el enemigo anda alrededor mirando a ver quién se devora, mirando a ver al acecho quién se devora. La situación de esta ciudad era una situación grave. Mire lo que dice, vamos a estar desde Nehemías 2, capítulo 17, versículo 17, perdón, capítulo 2, versículo 17. Nehemías 2, 17, mire lo que dice. Dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Yo no sé si nosotros a veces alcanzamos a ver y a entender el mal en que está este mundo. Oiga, la depravación. Uno ve unos niños. Ayer pasábamos por una de estas calles y veíamos a unas niñas. Y mi hija, y yo decía, yo preguntaba, ¿cuántos años tendrán estas niñas? Un par de niñas ahí. Y decía mi hija, no, pues por ahí 3 años. Eran por ahí de 9, 10 años. Pero se veía que ya tenían un mundo. Se veía que ya tenían un recorrido. Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, la verdad es que este mundo está en ruinas. Está en ruinas. Nehemías llamó al pueblo y le dijo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Había llegado el enemigo y había acabado y había matado mucha gente. Quedaba un remanente. Las puertas estaban consumidas por el fuego. Los muros estaban caídos.
todo estaba, no se veía sino una destrucción. Y es que yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, vea, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Ustedes no ven lo que pasa en Ucrania. Allá en Ucrania, Rusia queriendo invadir a Ucrania, y no le importa acabar con edificios, no le importa acabar con todo, no les importa acabar con todo. Y se ve soledad, destrucción, ruinas. Así es que esto que cuenta la palabra de Dios ha ocurrido a través de la historia de toda la humanidad. Ocurrió en Jerusalén, ocurre en Ucrania y ocurrirá hasta el final, porque hasta el final habrá guerras y rumores de guerras. Y dice que las puertas habían sido consumidas por el fuego, los muros habían caído, y Nehemías invita y les dice: venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, ya no estemos más en oprobio, ya no estemos más en ridículo, ¿no? Ya no estemos más en burla de los demás. Dice el verso 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana: ¿para cuántos la mano de Dios ha sido buena sobre cada uno de nosotros? Estamos aquí porque la mano de Dios ha sido buena con nosotros. En verdad que Dios ha sido bueno con nosotros. Si no fuera por el Señor y la misericordia del Señor, ya habríamos sido consumidos. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, porque escucharon la voz de un hombre que estaba animando, de la voz de un hombre que estaba diciendo: vamos, hagámosle, no nos dejemos derrotar. Sí, ya ganaron una batalla, ya hemos caído, los muros están destruidos, no tenemos puerta, pero vamos a reconstruir esto. Y entonces dice que ellos se levantaron, el pueblo se levantó y dijo: sí, amén, vamos a edificar, edifiquémonos. Y dice: y así esforzaron sus manos para bien. Mano, nuestros esfuerzos deben ser para bien, para bienestar primero de nosotros mismos. Y no es egoísmo, sino que si yo no hago el esfuerzo por mí mismo, no voy a poder ayudar a otro. Yo creo que eso es uno de los principios del área de la salud. Creo que es uno de los principios del área de la salud, porque cuando tuvimos las charlas con Suramericana, unas charlas de salud con Suramericana para compartirlas con el pastorado, nos decían eso: usted tiene que estar bien de salud para poder ayudar a otro, porque usted no puede ayudar a otro si no usted está bien. Así es que nosotros debemos esforzarnos por nosotros mismos primero para poder ayudar a otro. Entonces dice: así esforzaron sus manos para bien. Nuestras manos se deben esforzar para bien, no para mal. Hay gente que se esfuerza pero para destruir. Hay gente que se esfuerza pero para dañar. Hay gente que se esfuerza para criticar, para señalar, para juzgar, y nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para el bien, porque Dios está con nosotros y en nosotros. Verso 19. Pero cuando oyeron que el pueblo se estaba organizando, cuando oyeron que el pueblo se estaba animando, cuando oyeron que el pueblo se estaba organizando para reconstruir, llegó el enemigo. Cuando lo oyeron Sanbalat, Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio, es decir, se burlaron. Pobrecitos, pobres tontos, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. ¿Qué van a hacer estos pobres evangélicos? ¿Qué van a hacer estos pobres cristianos? ¿Qué van a hacer estos pobrecitos? Y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebelaréis contra el rey. Verso 20. Y en respuesta les dije:
el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Aleluya. Hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y qué bueno que ahorita en la dirección se recordó, hermanos, que si bien es cierto hay incertidumbre en Colombia por qué pasará en este país, hermano, nosotros estamos confiados y seguros porque tenemos a uno que es el dueño de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Nehemías, que era el líder, tenía muy buenas intenciones, tenía muy buenos deseos, tenía muy buenos anhelos, tenía muy buenas intenciones de reconstruir la ciudad. Pero esa reconstrucción era un trabajo muy grande. Y él no podía hacerlo solo. Se necesitaba la participación de todo el pueblo. Se necesitaba, para reconstruir los muros, se necesitaba la participación de todo el pueblo. Y la verdad, como siempre, la verdad es que posiblemente había algunas de las personas que no estuvieran acostumbradas a ese tipo de trabajo, porque era un trabajo de construcción y era un trabajo muy pesado. Eso no es, el trabajo de construcción no es fácil, eso es un trabajo duro, y había que reconstruir unos muros, y había que levantar unas puertas, y había que edificar nuevamente toda una ciudad. Ese no era un trabajo fácil, y quizás muchos no estaban acostumbrados a ese trabajo pesado. Pero yo quiero decirles una cosa, pero Israel en ese momento no tenía de otra. No tenía otra opción. Era o trabajar en la reconstrucción de los muros o morir. Así de sencillo. Así de sencillo. Y yo quiero decirles a ustedes, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana, es lo mismo que sucede con nosotros hoy. O reconstruimos los muros de nuestra vida espiritual o morimos. No hay otra. Pero no basta con un líder, no basta con una junta local, no basta con una directiva de Dorcas, no basta con una directiva de jóvenes. Esto necesita la participación de todo el pueblo. Todos nos tenemos que esforzar por trabajar, todos nos tenemos que esforzar por servir en la obra del Señor, todos nos tenemos que esforzar por meternos con la presencia de Dios en nuestra vida, todos. Ay, pero es que ese trabajo es muy duro. Y en verdad, es que si el trabajo material de construcción es duro, el trabajo espiritual de reconstrucción también es muy duro. No es fácil, de verdad. No es fácil porque no faltan los enemigos que están queriendo decir, ay, te querés levantar. ¿Y cómo te vas a levantar si eres esto y aquello y aquello y aquello? ¿Y cómo se va a levantar la iglesia de las violetas si pasa esto y aquello y aquello y aquello? No falta el enemigo que está señalando, no falta el enemigo que está criticando y cuestionando, no falta el que está señalando y diciendo, no, ¿qué van a hacer estos pobres evangélicos? Pero yo quiero decirte que o reconstruimos o morimos, así de sencillo. Nosotros debemos entender que constantemente estamos en situación de vida o de muerte. Pero hay uno que vino, bendito sea el nombre de Jesús, a dar vida y darla en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte en esta mañana que es en los momentos difíciles, es en los momentos críticos, es en las situaciones completamente pesadas y que ahí es como complicado y que como que no vamos a ser capaces. Es ahí donde se conocen los valientes. Esto no es de llorar.
Y si hay que llorar, hay que llorar. Y nos desahogamos y todo esto. Pero aquí hay que ser valiente. Aquí no nos podemos quedar tirados. Dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se fatigarán como las águilas. Levantarán las alas como las águilas. Hermano, levantemos las alas como las águilas. No porque nosotros tengamos alas. Nuestras alas es Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que es en los momentos difíciles en donde se forma la personalidad, se forma el carácter, en donde se conocen los valientes, en donde se sabe quién es quién. Y es en los momentos difíciles en donde más cerquitica de Dios tenemos que estar. En donde más nos tenemos que poner en las manos del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es en esos momentos en donde se necesita más unidad. Es en esos momentos en donde necesitamos más estar unidos, estar unánimes en el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que nos unamos para ser salvos en el nombre de Jesús. Ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros. El objetivo que Dios tiene para nosotros no es darnos la gloria y darnos el champú y yo esto y yo aquello y yo hice y yo oré y yo aquello. No, el propósito que Dios tiene para nosotros es ser salvos en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que yo quiero decirles en esta mañana que el trabajo de la iglesia necesita el esfuerzo de cada miembro de la iglesia para que el cuerpo de Cristo funcione bien. Para que el cuerpo de Cristo funcione bien. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 4 en adelante, habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, es decir, hay diversidad de regalos. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, uno mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es que no hay sino uno. No son tres, no son dos, Jesucristo es uno. Amén. Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vean, hermanos, por eso esta es la clave, la clave para saber si una persona es verdaderamente espiritual. Por sus frutos los conoceréis. Usted sabe si una persona es verdaderamente espiritual por sus frutos. Escúchelo cómo habla, escúchele cómo habla, escúchele. Si habla con doble sentido, ese no es tan espiritual, es un fruto carnal. En fin, podría decir muchos ejemplos, pero por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu no es para acabarlo a uno. La manifestación del Espíritu no es para derrotarlo a uno. La manifestación del Espíritu no es para tirarlo al suelo a uno. La manifestación del Espíritu Santo es para provecho. Es decir, para mejorar, es decir, para crecer, es decir, para ser mejores cada día. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, a algunos tienen palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según exactamente el mismo Espíritu, porque no hay sino un Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otros, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua. A otro, interpretación de lenguas. Es decir,
Hay diversidad, todos como en un cuerpo. En un cuerpo hay ojos, manos, dedos, hay oídos, ojos, boca, nariz, en fin, tenemos diferentes miembros en el cuerpo. Así en la iglesia hay diferentes miembros. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como nosotros queremos. Yo hubiera querido aprender a tocar organeta y me metí a clases, porque cuando eso no era pastor, y me metí a clases en Yamaha y todo, Yamaha musical, en el Poblado, y me metí a clases y fui a clases. Aguanté como 3 o 4 clases y no volví, porque eso no es lo mío, porque no es lo que uno quiere. Es lo que Dios da. Es según lo que Dios quiere, no lo que uno quiere. Como Él quiere. Él reparte a cada uno en particular, como Él quiere. Pero nosotros a veces queremos. No, yo quiero. Si yo fuera el líder de tal cosa. Si yo fuera el pastor, pasaría esto y aquello. No, aquí pasa lo que Dios quiere que pase. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos en el 11, vamos para el 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Hermano, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que entender que Dios asigna tareas a cada uno de sus líderes. Y créame que si usted y yo, independientemente de lo que usted crea de usted, porque hay gente que tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, y hay gente que tiene menos concepto de sí que el que debe tener. Es decir, hay gente que tiene complejo de superioridad y hay gente que tiene complejo de inferioridad. Hay gente que dice, no, yo soy capaz de todo, y a veces no es capaz de todo. Y hay gente que dice, yo no soy capaz de nada, teniendo capacidades. Pero Dios en su infinita misericordia asigna tareas a cada uno de sus líderes. Yo quisiera recordar lo que vimos en estos días en Efesios capítulo 4. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. Es decir, que Dios mismo establece. Dios mismo establece. Y hermanos, por ejemplo, Dios asignó a David como rey de Israel, pero tristemente ni el papá creía en él, ni el papá. Dice el profeta Samuel a Isaí, el papá de David, dice, mi hijo, Dios me ha dicho que entre tu familia hay uno que va a ser el rey de Israel. Prepara a tu hijo, a tus hijos, porque yo voy a ir a ungir a uno de tus hijos como rey de Israel. Ay, viene el profeta. Muchachos, organícense. Viene Álvaro Torres, organicen la casa. Organícense todo, organicen para acá, organicen para... Y mi hijito, el mayor, venga, prepárese que usted va a ser el rey de Israel. Y llega Samuel a la casa de Isaí. Bueno, no vamos a comer, no vamos a hacer nada hasta que se unja a uno de los hijos de Isaí, porque ese va a ser el rey de Israel. Y saca Isaí el demostrar, ¿cierto? El grandulón, el hermoso, el bonito, y lo saca y... Samuel, aquí tienes a mi hijo mayor, este es un duro. Y Samuel se queda mirándolo y dice, uy, sí, este es. Como dicen los muchachos, este es.
Dijo Samuel dijo, uy, sí, este sí es, uy. Y voy a ungirlo, dijo Samuel, voy a ungirlo. Y cuando lo fue a ungir, Dios le dice, un momentico, ey, calma, calma, calma. Que Dios no mira lo hermoso del parecer. Dios no mira la hermosura de su parecer. No te engañes, Samuel, no te engañes. Ese no es. Y entonces Samuel le dice a Isaí, no, tu hijo sí tenía como pinta y todo eso, pero ese no es. ¿Qué otro hijo tienes? Y saca otro hijo y saca otro hijo en las mismas y lo mismo y lo mismo. ¿Y qué? ¿Y ya no hay más hijos? No. Vea, mi hijo, usted, yo no sé qué es lo que pasa, pero ninguno de ellos es. Así es que aquí no nos vamos a sentar a comer hasta que no aparezca otro hijo. ¿Será que es que tenés otro hijo por ahí? No. Y de pronto Isaí dice, pero es que por allá en la montaña tengo uno cuidando ovejas. Ese no lo organicé, ese no lo bañé, ese no está preparado para ponerlo en presencia tuya. Y no importa. Mándalo a llamar, así huela a oveja. No importa, mándalo a llamar, tráelo urgentemente. Y aparece David y el Señor le dice, ese es. Hermano, qué importante es que antes que ser aprobado por los hombres, seamos aprobados por Dios. Seamos aprobados por Dios. Pero ni siquiera, tristemente, ni su papá ni sus hermanos creían en David. No creían, no querían reconocer el liderazgo de su hermano. Igual pasó con los hermanos de José. Les costaba reconocer el liderazgo de su hermano José. Y más bien lo vendieron. Y a los mismos hermanos de Jesús podríamos contar muchas historias, pero ni siquiera los hermanos de Jesús creyeron en Jesús. ¿Y cómo así? Este que se ha criado con nosotros, ¿cómo así? ¿Cierto? Los mismos hermanos en la carne de Jesús lo despreciaban y incluso lo trataron como de loco. Este se está enloqueciendo. Y por eso aparece la frase en Marcos 6:4, mas Jesús tuvo que decir, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Cierto? Pero, mis amados hermanos, ¿qué importa que no haya honra en esta tierra? Nosotros necesitamos es la honra de Dios. La elección de Dios. Y usted y yo estamos en esta mañana aquí porque Dios nos ha escogido. Así es que cuando Dios asigna un trabajo, una labor en su obra, hay que participar en ese trabajo. Hay que participar en esa obra. Hay que tener claro que nosotros no le servimos a los hombres, no seguimos a los hombres, nosotros seguimos es a Dios. Más que a los hombres. Y tenemos que asumir esas tareas que Dios nos coloca como de parte del Señor y no de los hombres, porque nosotros al Señor servimos. Amén. Así es que tengamos claro, todos, absolutamente todos, estamos bajo autoridad. Y todos, absolutamente todos, tendremos que rendir cuentas a Dios. Y muchos se dividen porque no quieren rendirle cuenta ni siquiera al pastor. ¿Usted si cree que si una persona ni siquiera quiere rendirle cuentas al pastor, querrá rendirle cuentas al pastor de los pastores? Eso sí son mentiras.
Todos tenemos que rendir cuentas, mínimo a Dios. Entonces, vivamos teniendo claro eso, que tenemos que dar cuenta a Dios. Y para ello tenemos que obedecer a nuestros líderes, para que cuando seamos líderes nos puedan obedecer a nosotros. Por eso, mis amados hermanos, vea, nadie puede ser un buen primero si no es buen segundo. Nadie puede ser buen primero si no es buen segundo. Es decir, a nadie le van a obedecer si no obedece. Así de sencillo. Así de sencillo es. Y yo quiero que tengamos claro, mis amados hermanos. Yo admiro a José Manuel por esa parte, porque él vive agradecido y lo declara públicamente que es un bendecido de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que declarar y tenemos que saber, nosotros tenemos que entender que nosotros somos bendecidos de Dios, que nosotros tenemos la bendición de Dios. No la perdamos. No la perdamos. Porque así no estemos de acuerdo con lo que hace o dice el líder. Recordemos que los líderes son constituidos por Dios. Son constituidos por Dios. Y que si obedecemos, nos va a ir mejor. La obediencia trae muchas recompensas. La palabra de Dios dice, ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Absalón era el rey, pero perdió su reinado porque fue desobediente. Así es que hasta yo como pastor, si no obedezco a Dios, olvídese que también para afuera. Volviendo al texto inicialmente leído, que es como el centro de esta enseñanza, dice, y sus grandes no colaboraron. Esa ciudad estaba en ruinas, esa ciudad estaba destruida y estaba a expensas del enemigo, porque ¿para qué son los muros? ¿Para qué son las puertas? Pues para proteger del enemigo, para proteger del ladrón. Y esa ciudad estaba sin muros, esa ciudad estaba sin puertas, esa ciudad estaba disminuida porque los enemigos habían matado mucha gente. Así es que estaban a expensas de lo que quisiera hacer el enemigo con ellos. Y necesitaban reconstruir los muros urgentemente. Pero algunos dijeron, ese trabajo no es digno para mí. Ese es un trabajo de albañiles, es un trabajo de obreritos. Ese trabajo no es para mí. ¿Cierto? Bueno, no está claro por qué no lo hicieron. No está claro, la palabra de Dios no lo aclara específicamente por qué no lo hicieron. Puede ser que se sintieron muy grandes, pues la palabra de Dios lo dice. Sus grandes no quisieron participar, se creyeron más grandes. Hermano, pero hay momentos que no importa la dignidad, no importa lo que sea, aquí hay es que salvarnos. Quizás aquellos grandes pensaron que eran tan dignos, tan superiores, que no podían rebajarse, que no podían untarse, que no podían hacer trabajos de pala y palustre. No, eso untarme de cemento, eso no. El problema es que Dios sí está esperando que nos untemos de pala y palustre y cemento. Ese es el problema, que Dios sí está esperando que nosotros participemos en su obra. Es que Dios está esperando que trabajemos en su obra. Es que Dios nos ha capacitado. Es que Dios nos ha dado talentos para que sirvamos en su obra, no para que nos quedemos manicruzados. Y si leemos este pasaje, allí había sacerdotes, allí había trabajadores, allí había líderes, allí había hasta ingenieros.
Había gente hasta de otros pueblos. En fin. Pero la gran mayoría de esa gente se untaron las manos en la obra de reconstrucción de los muros. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Pero sus grandes, sus líderes, no quisieron participar, se negaron a ayudar. Primera de los Corintios capítulo 15, verso 8 dice: así que hermanos míos, 15:58, perdón, 15:58. Primera de los Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, amados míos hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Hoy no está ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Hoy no está ni Daniel. Hoy no está Sadrach, Mesach y Abednego. Hoy no están esos grandes hombres de la historia de la Biblia. Hoy estamos usted y yo. Y es el momento de nosotros. Es el momento de nuestra historia. Es el momento de nuestra parte. Es el momento de obrar, es el momento de participar, es el momento de poner nuestras manos en la obra del Señor. No perdamos la oportunidad que Dios nos da de ayudar en su obra. Y créanme que no es en vano. Dios recompensa grandemente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios no deja a nadie con las manos vacías, Otro aspecto que podemos observar de este pasaje de Nehemías, que me parece muy importante, es que la gente del común, sus grandes, no se quisieron untar. ¿Cierto? Voy a poner a contextualizar. Voy a ver. ¿Cierto? Entonces, los grandes dijeron: si Colombia se revuelca, nos vamos para México, para Estados Unidos o para cualquier parte, no hay problema. Yo tengo la visa, me voy y los demás que se queden aquí en ruinas. Yo me voy. Los grandes dijeron: no hay problema, que el resto del mundo los venezolanos, me voy para Colombia. ¿Y ahora para dónde? Ay, Jesús. Vamos para el cielo, gloria a Dios. Pero a mí lo que me llama la atención es que aunque los grandes dijeron: nosotros no tenemos problema, el resto del pueblo escucharon a Nehemías, escucharon la voz de Dios y dijeron: esforcémonos, vamos a esforzarnos por nuestra familia, vamos a esforzarnos por nuestros amigos, vamos a esforzarnos por nuestros vecinos, vamos a esforzarnos por nuestro país, vamos a esforzarnos. Y reconstruyeron, bendito sea el nombre de Jesús, y reconstruyeron esa ciudad y la volvieron de nuevo a hacer. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No se dejaron influenciar, no se dejaron desanimar. Es que mire, es que el pastor y no hace esto. Mire, es que la líder de Dorcas y no hace aquello. Mire, es que aquel es que es de la junta local y no, y vea. No se dejaron desanimar. No se dejaron caer, no se dejaron tumbar. No. Ellos dijeron: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces decimos: bueno, pero si este o aquel hace esto o aquello, entonces ¿qué me van a pedir a mí, que yo soy tan pequeñito? Yo quiero decirle: no nos dejemos influenciar. O mejor dicho, no nos dejemos mal influenciar.
Aunque alguien que esté en inminencia no se comporte como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, nosotros debemos entender que cada uno de nosotros debemos darle cuenta a Dios. Y eso nos debe llevar a participar activamente y para bien en la construcción de la obra del Señor, en nosotros y en los demás. La hermana Margarita decía algo bien importante. Decía que Dios nos dé la capacidad de ser buenos ejemplos para nuestras familias. Hermano, qué bueno que Dios nos dé autoridad espiritual en nuestras familias, que Dios nos dé la capacidad de ser buenos ejemplos en nuestras familias. Jeremías capítulo 48, verso 10 dice, en una advertencia grande, dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Maldito el que no hace la obra del Señor como Él quiere. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Maldito el que hace la obra del Señor sin manera correcta. Quizás algunos ni se dan cuenta de que no están haciendo las cosas de manera correcta, pero Dios sí sabe si la estamos haciendo de manera correcta o no. Por eso la invitación en esta mañana es que hagamos las cosas con sinceridad, con honestidad, a que entendamos que nunca seremos demasiado grandes para una tarea que Dios nos coloque. No, nunca seremos grandes, nunca. Oh, yo he barrido este templo. Un día llegué y estaba esto todo empolvado y estaba solo. Y empecé a sacar polvo. Y cuando iba llegando Juan David y Isabel venía, iba a entrar rápidamente. Y Juan David le dijo: no, espere, mire, esto es chorrero de polvo que va saliendo. No, es que no hay tarea que sea grande para uno. Yo podría decir: no, pero es que aquí hay mucha gente, que alguien barra, yo no voy a barrer. No, a mí no me incomoda si tengo que barrer, porque no hay tarea demasiado grande en la obra del Señor Jesucristo, no hay. Pero hay gente que dice: hey, pastor, mire, ahí hay una basurita, mire, ¿y dónde está la directiva de aseo, pastor? Es que yo también puedo participar en el aseo de la obra del Señor. Pero si no participo en la recogida de un papelito, ¿será que voy a participar en la limpieza de un alma? Trabajemos con sinceridad, mis amados hermanos. Cualquier tarea que uno pueda desarrollar en la obra del Señor, cualquiera, es una gran bendición. Ninguna obra para el Señor está por debajo de nuestro nivel, porque nuestro nivel es abajo. Nosotros no tenemos un nivel por allá arriba. No. Nosotros, Dios sí nos sacó del hoyo, y nos sacó del lodo cenagoso, y nos sacó del pozo de la desesperación, y ha hecho una gran obra en nosotros. Pero hermanos, no nos creamos estratosfera. No. Ninguna obra para el Señor está por debajo de nuestro nivel. Es que, entre otras cosas, es que no deberíamos tener nivel, hermano, con los pies en la tierra, para que cuando sea la hora, el Señor nos lleve para el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque cuando creemos que tenemos nivel, llegamos a pensar que hay tareas que no podemos hacer, que son indignas para nosotros. Nos creemos más dignos, y eso no es así. Eso no puede ser así. No nos sintamos demasiado grandes para servir en la obra del Señor. Hermanos, Dios nos permite servir en su obra. Es un gran privilegio. Tenemos una oportunidad maravillosa de servirle al Rey del universo. No digamos: es que me tocó. Dios tan grande, que Dios, que el Señor del universo me tenga sirviendo en su obra. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque créame,
que si nos creemos demasiado grandes para servirle al Señor, no somos aptos para estar en este lugar. Y me perdonan que es bastante fuerte esta frase, pero es así. Si nos creemos tan grandes, tan grandes, tan grandes como para servir en este lugar, no somos dignos de este lugar. Nosotros en la iglesia estamos para ser salvos. No descuidemos esa salvación tan grande. Y Dios es tan bueno que no solamente da salvación a nosotros, sino que nos da la oportunidad de ayudar a ser salvos a otros. Y créanme, mis amados hermanos, la obra de reconstrucción en Jerusalén terminó en victoria. Y créanme que la obra del Señor aquí en este lugar seguirá perfeccionándose y terminará en victoria, aún a pesar de aquellos grandes que no quieren colaborar. Quiero terminar en esta mañana en Romanos capítulo 12, verso 11, que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, pongamos lo mejor de nosotros, el mejor ánimo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, lo que Dios nos ha dado, pongámoslo en las manos del Señor, al servicio de su obra, porque no es en vano estar sirviendo a este grandioso y maravilloso Señor. Estemos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús.